con el analista político Carlos Germano. Carlos Germano, Eduardo Germán y Daniel Quintero los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos, amigo. Hola, ¿cómo andan, amigo Eduardo? Dani, hola, Carlos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un éxito, un éxito. Acá todo tranquilo, mirando las cosas como pasa. De vacaciones de invierno están. Hemos tenido acá, Carlito. A ver, que exista otra provincia en el mundo, que exista otra provincia en el mundo que tenemos que le den 3 semanas de Es muy bueno. No, así está la educación en la Argentina. Y así están los reclamos de plata a Milei también, ¿no? Exactamente. Para mantener. Hablando de todo esto, ¿cuál es la situación o qué se ve con el tema esto del reclamo de los gobernadores? Que esta semana hay mucho silencio, Carlos. Yo creo que fue una sesión muy dura, una sesión, digamos, donde indudablemente la mala praxis legislativa de parte del gobierno se vio. Es muy difícil, al no tener política parlamentaria, este tipo de situaciones como la que vivió el gobierno nacional. Indudablemente creo que ahora estará empezando unas negociaciones muy importantes. Algunas serán públicas, otras no serán públicas, pero que indudablemente van a tener que trabajar mucho. Creo que los gobernadores marcaron cancha, encontraron campo propicio. Vuelvo a repetir, hay muy mala praxis, y las crisis políticas que después se desató entre el presidente y la vicepresidenta, creo que fue consecuencia de que esto venía de un tiempo largo. Es muy difícil en un país y en una república que el presidente no se hable con la vicepresidenta y que la vicepresidenta no tenga ningún tipo de contacto o información de lo que sucede en el Poder Ejecutivo. Bueno, acá está la respuesta de lo que pasó la semana pasada, donde me hizo acordar en términos futboleros lo que fue el partido Argentina-Colombia cuando Colombia ganó 5-0 en el estadio de River. Sí. En ese momento. Bueno, esto fue lo que pasó, digo, cuando afloran las internas y bueno, se generan crisis políticas como la que se está viviendo hoy a nivel institucional entre el presidente y la vicepresidenta, donde a su vez no hablan directamente, se manejan por discursos fuertes del presidente o donde la vicepresidenta responde por redes sociales. Bueno, las consecuencias están a la vista. Me parece que ahora viene otro tema muy importante, es que esto pasa todo a la Cámara de Diputados y el gobierno nacional y fundamentalmente el presidente de la Cámara de Diputados va a tener que construir una mayoría para poder sostener el veto, el cual el presidente de la República manifestó públicamente que iba a vetar al menos todo el tema que tenga que ver con el tema jubilados, todo el tema previsional y el tema discapacidad, porque eso afectaría profundamente toda la política económica del equilibrio fiscal. Y bueno, ahora tienen que empezar a trabajar seriamente para poder construir nuevamente una 86 votos, y este me parece que es el gran trabajo que deben estar, imagino yo, haciendo ya en este momento, y donde creo que el diálogo va a ser parte esencial para poder ponerse de acuerdo. Carlos, ¿cómo te va? Daniel te saluda. Gracias, Dani. Bien, todo bien. Vos decías recién esto de los gobernadores mostraron los dientes, pero también mostraron los dientes, pero da la sensación de que muchos muestran los dientes poquito más para después ir a negociar, porque después encontramos que algunos gobernadores, por ejemplo, lo usamos recién con Eduardo, Silioto, el ejemplo más claro. No arrancó, no fue al Pacto de Mayo, no se hizo ver en ninguna reunión, siempre bastante crítico del gobierno nacional, y de repente empezó a aparecer en las fotos con Franco, con otros gobernadores. Hay una cuestión de los gobernadores de ladro un poquito, entre comillas, ¿no? Pero después voy y arreglo. Mira, si vos revisás la historia de los últimos 40 años, sí, fue siempre así. En general los gobernadores siempre terminan hablando, dialogando,
con los gobiernos de turno, con los distintos gobiernos de turno. Bueno, es lógico que así sea porque todo el sistema tributario argentino está armado de esa manera. La política argentina nunca se animó a discutir seriamente lo que se había planteado en la reforma del 94, que es una nueva ley de coparticipación federal, que es una de las grandes deudas pendientes que estamos teniendo en la Argentina. O sea, se llenan de boca de hablar de federalismo, pero digamos todos seguimos trabajando y pensando en el centralismo porteño. O sea, los gobernadores, obviamente esto no es la primera vez que pasa permanentemente, y después los gobernadores terminan defendiendo. Sí es verdad, por eso digo, a mí te digo, Daniel, mira, hará más o menos un mes atrás, 5 semanas, ahí me llamó una atención una declaración que hizo el gobernador de Tucumán, Osvaldo Yaldo. Sí. Dijo, en democracia se dialoga. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque creo que el gobernador tucumano fue el más audaz de muchos de los gobernadores que están cercanos al gobierno. Osvaldo Yaldo rompió el bloque de Unión por la Patria. Sí. Y armó su propio bloque, o sea, que como audacia fue una audacia política muy fuerte. Cuando vi eso dije, uy, indudablemente acá hay alguna situación que no está cerrando, y bueno, y se vio claramente después de lo que pasó la semana pasada en el Senado, previa reunión en el CFI, y yo creo que ahora viene el juego donde van a tener que empezar a funcionar las espadas políticas, y fundamentalmente acá hay un rol muy importante, el hombre más político que tiene este gobierno, que es el jefe de gabinete Guillermo Francos. O sea, acá me parece que no va la intransigencia de Lule Menem o de Karina Milei. Me parece que acá empieza a jugar otro partido, y que es indudablemente primero empezar a construir una mayoría en la Cámara de Diputados, que por eso van a tener que dialogar mucho. Obviamente, en el medio de una campaña electoral, con cierre de listas en la provincia de Buenos Aires esta semana, o sea, hay toda una situación encuadrada en las elecciones del 26 de octubre, en el cual ahí me parece que sobre esa base hay que contextualizar lo que está pasando en este momento, y con un gobierno que por más que esté disimulando, sufrió una derrota contundente, y que lo que desnudó fue el déficit de política que no alcanza solamente con la imagen de Javier Milei. Me parece que aparte de que está bien todavía con respecto a la sociedad, está necesitando empezar a generar políticas un poco más transparentes, en poder lograr algunos grados de consenso que hoy creo que le van a ser muy necesarios, porque lo que generó esto es un parate general con mucha incertidumbre política, pero fundamentalmente con mucha incertidumbre económica, y que indudablemente afecta fuertemente a la economía argentina, ¿no? Sí, y encima con nuestra economía que está atada a nada, porque ayer el doctor Sapsay marcaba como una cuestión secundaria, pero después se transformó en primaria, el tema de la relación entre el presidente y la vicepresidenta, que repercute en la credibilidad de un país, que nosotros estamos pidiéndole que vengan los capitales a invertir, y están peleados las dos personas más importantes del poder central. Sí, pero Eduardo, realmente, cuando usted ve que un presidente en un acto institucional de la magnitud que tiene un TEDEUM, el 25 de mayo es una fecha donde se conmemora el primer gobierno patrio, de pronto vemos un presidente que le da la espalda a la vicepresidenta y no la saluda, y a los pocos meses la llama traidora. Traidora, sí. Indudablemente, sí, algo no funciona. Esto genera una no, yo no digo crisis institucional, pero sí una crisis política importante en el gobierno, en el oficialismo nacional, ¿no? O sea, y vuelvo a repetir, sin ningún tipo de información
digamos, es una para el gobierno nacional, la doctora Villarruel, vicepresidenta de la República, es una figura decorativa, no tiene ningún tipo de diálogo, por eso estoy hablando de falta de política legislativa, van a una sesión y la vicepresidenta no tiene información. Digamos, es una gravedad que acá sucede, pero en un país, digamos, más sólido institucionalmente, genera muchísima preocupación y diría muchísimas renuncias, ¿no? Ahora, Carlos, esta mañana, esta misma radio, Fénix, habló con Aníbal Uríos, titular de DC Consultores, ¿no? Y él mostró gráficos de encuestas donde Milei se movió muy poquito, sigue teniendo una imagen, las encuestas siguen favoreciéndolo. Y él dejó una frase que dice, está haciendo lo que nadie se animó a hacer. Eso es una parte, pero además las formas, olvídate de los insultos, que lo podemos discutir. Es un gobierno totalmente, lo hablamos con Eduardo, esto de estar pegado con la vicepresidenta, pero da la sensación de que se tome como una cosa literal, ¿no? No literal, perdón. No le entran balas. O sea, es como bueno, si nada... No. Yo no coincido con eso, Daniel. A ver. Yo no coincido con eso. En las 8, creo que fueron 8 elecciones que se dieron hasta ahora, 4 de cada 10 argentinos no fueron a votar. Ese me parece que es un dato que el gobierno no lo está tomando, pero es un signo de preocupación a toda la dirigencia política. Bueno, o sea, Carlos, hoy hay sectores en un país donde el voto es obligatorio. Y que indudablemente creo que lo está ayudando mucho al presidente es que lo que está enfrente, digamos, fundamentalmente la oposición más dura, son las mismas caras, las mismas voces, y haciendo los mismos planteos que fueron derrotados en el 2023, donde el hartazgo de la sociedad llegó al punto máximo y dijo, bueno, basta, dijo, tratemos de cambiar esto porque estos son siempre los mismos. Sí. Ahora, esto no significa, yo digo, es verdad que hoy en todos los sondeos preelectorales tenés un Ejecutivo Nacional bien posicionado frente a las elecciones de octubre de este año. Pero vuelvo a repetir, Daniel, tomemos un caso que no es menor. Hay un sector importante de la sociedad en el cual le está diciendo, no estamos de acuerdo. Porque si vos haces un recorte en todas las elecciones que se dieron y en el cual al Ejecutivo, a la Libertad Avanza, le fue relativamente bien porque hizo pie en casi todas las provincias en el cual no tenía nada, pero nunca pasó los 30 puntos, ¿eh? O sea que Carlos, sigue manteniendo un núcleo duro. Yo esa te la doy porque además es real y es matemático. La gente está yendo, no va a votar. Ahora, tampoco, hasta esto veo que tampoco le afecta, porque no veo al gobierno ni a ningún ministro llamando a votar. Dicen, vamos a pintar el país de violeta, qué sé yo, pero no están llamando a votar. Es como que tampoco les interesará eso. Entonces no le entran las balas. Yo lo que digo es que lo que tiene que dar un gobierno es confianza y tiene que dar certezas. En situaciones donde se profundizan diferencias en el propio seno del gobierno, en el cual no hay ningún tipo de diálogo, no, es peor todavía que el presidente la llama traidora a la vicepresidenta, sí. Creo que eso es, yo coincido con lo que planteaba Eduardo, que le decía, que planteaba el doctor Sapsay. Sí. O sea, eso no genera confianza, eso no genera certeza. Y fíjate vos que ayer se produjo un hecho que yo lo titulé, no hay mejor defensa que un buen ataque. Ayer el presidente de la República fue a la Sociedad Rural Argentina y se reunió mano a mano con la Comisión de Enlace, porque la rural se inaugura mañana, y en el cual ahí hay en general es un voto que fue muy favorable. El 19 de noviembre el campo argentino en general votó masivamente a Javier Milei el 19 de noviembre, pero que indudablemente hoy están en una situación donde hay mucho enojo con todo el tema de retenciones. Se sentó, estuvo más de 2 horas porque empieza a percibir
que en algunos sectores muy afines al gobierno nacional, indudablemente no se le está hablando con la claridad necesaria, y lo que está pidiendo al menos ese sector, que sigue siendo el proveedor de dólares más importante que tiene el país, no se están generando políticas certeras o políticas de mediano y largo plazo para que el productor pueda tener algún tipo de certezas de cómo viene y cómo va a invertir. Estas son las dificultades que yo empiezo a ver en el mediano y el largo plazo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta charla. Que pase una linda tarde, como siempre, muy atento. No, muchísimas gracias a ustedes. Terminen bien el día. Gracias, Carlos. Gracias. Chau, chau. Está complicado, Eduardo, con la tos.